Hablar con el intendente de Colonia Carolina, que ahora se llama solamente Carolina, que es el intendente es Elvio Sanabria. Elvio, ¿cómo te va? Buen día. Carlos, Eduardo y Belén acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Muy Carlos, bien. Eduardo, Belén. Bueno, la primera cosa es que... Perdón, Carlos, ¿no? ¿Qué tiempo hace en Carolina ahora? ¿Está lindo? ¿Está fresco? ¿Está ahí sol? Está lindo el clima. Por suerte está nubladito, no hay tanto sol, digamos. Está muy agradable el clima. Elvio, el primer tema es que ante nuestra sorpresa, tu primera corrección a nosotros, ¿no? Lo que producimos el programa, que es, no es la fecha de fundación el 20 de abril. ¿Es así? Sí, no, la fecha de fundación del municipio de Carolina ha sido creado por ley el 16 de agosto del año 2007, que eso, bueno, fue establecido inclusive por ordenanza como fecha fundacional del pueblo, que fue el día que salió por ley. Que justamente ahora, más precisamente, estamos con la redacción de nuestra carta orgánica, de nuestra primer carta orgánica, donde obviamente va a estar plasmado todas esas cuestiones como la fundación del pueblo, pero no es el 20 de abril, sino esa era una fecha donde empezó a funcionar el primer interventor en su oportunidad del municipio de Carolina. De 1869, ¿no? Que era José Jacinto Rolón. Sí, pero el primer interventor de Carolina empezó a funcionar en 20 de abril del 2008. Después de la ley de creación del municipio. Después de la ley de la creación del municipio. Bueno, viste, ahí, Elvio, vos no podés dar una clave, digamos, para determinar cómo es el proceso de normalización. Pues se crea un municipio, ¿no? Hay una ley, se crea un municipio. Eso responde a factores demográficos, ¿no? Bueno, tienen X cantidad, más de 500 habitantes, está en condiciones de ser municipio. La legislatura aprueba una ley, se crea el municipio. A partir de ahí, cuando se promulga, el Ejecutivo designa en realidad un interventor, digamos, ¿no? Una especie de delegado. Exactamente, sí. Nosotros anduvimos mucho para la creación del municipio. Justo en el año 2007 se tocó la reforma a la Constitución de la provincia, donde cambiaron alguna cuestión respecto a la creación de los municipios, que hacía un par de años que no se creaba. Desaparecieron las categorías de municipio, bueno, varias cuestiones que se modificaron la cuestión de la provincia. Nosotros teníamos media sanción en Cámara de Senadores y bueno, se logró en ese trayecto, en esos meses, la otra media sanción y bueno, se creó, o sea que el primer municipio después de la reforma a la Constitución del año 2007, Constitución de la provincia. Bueno, ahí empezó todo lo necesario, digamos, eso, una vez que salió la ley, donde el Ejecutivo Provincial nombra un interventor y bueno, hasta las próximas elecciones, y bueno, ahí se empezó en todo lo que es la organización del municipio y bueno, después de esa reforma a la Constitución vinieron la creación de varios municipios más que son nuevos como nosotros, digamos. Está bien, pero la cuestión ahí, Elvio, era que nos cuentes, después de la normalización, el interventor solo dura hasta el próximo periodo electoral, cuando hasta hay elecciones. Que fue el año 2009, que hubo elecciones, y bueno, se llamó elecciones para esas elecciones, digamos, de 2009, y ahí ya entró en funcionamiento nombrado, digamos, como intendente electo con los concejales. Mientras estaba interventor, obviamente, todo se resolvía por resoluciones, al no haber consejo deliberante, o sea que había una sola persona, digamos, a cargo del Ejecutivo Municipal. Y hoy la Intendencia funciona con un consejo de 3 miembros, ¿no? Nosotros funcionamos con un consejo de 3 miembros, la actual intendente, yo actual intendente, viceintendente no tenemos, ahora justamente en mayo va a ser 3 años que había fallecido mi viceintendente, que bueno, que ahora este año se va a estar eligiendo intendente, vice y concejales. ¿Y cómo está desde la creación del municipio hasta hoy? Digamos, ¿qué es lo que ganó Colonia Carolina con esa institucionalización? Esto tiene que ver, ¿no?, con los servicios, con gente que está administrando los servicios de mucho más cerca, porque antes ustedes eran administrados por Goya, digamos, ¿no? Totalmente, mira, yo creo que la cuestión es fundamental y que fue un acierto de que se cree el municipio de Carolina, y creo que la mayoría de los municipios que se fueron creando después también, es tener la relación más directa con la ciudadanía. Claro. Por ahí estamos lejos de otro municipio, entonces nadie mejor que nosotros, que conocemos el lugar, que sabemos las necesidades, lo que hay que hacer, lo que hay que proyectar,
lo fundamental poder crear municipio. Carolina ha crecido muchísimo, enormemente en todo lo que es infraestructura. Estamos solamente a 6 kilómetros de la ciudad de Goya. Las pandemias aceleraron aún más el crecimiento de Carolina, porque mucha gente que tenía su casa fin de semana, que igual va creando su cliente, su pileta, se trasladó a vivir a Carolina por el tema de la pandemia, y esa gente después ya quedó viviendo en Carolina, debido a que tener prácticamente todos los servicios necesarios, esenciales. Entonces ha crecido muchísimo. Un dato importantísimo ese. Un dato importantísimo, sí. Hay mucho lo que es casa de fin de semana. Actualmente muchas casas en alquileres. ¿Y hay loteo, hay terrenos para comprar en Colonia Carolina, por ejemplo? Hay muchísimo loteo, hay muchísimo gente de compra para su cabaña, su pileta de natación. ¿Y quiénes son, Elvio? ¿Quiénes son? ¿Son goyanos? ¿Son gente de la zona? ¿Son de otras provincias? Son gente de la zona. Son gente que vive en Santa Ana, de Corrientes. Tenemos una ciudad muy grande cerca como es Goya. Claro. Hay mucha gente que fue a trabajar muchos años a Buenos Aires, a Rosario, hoy en día se jubiló, viene, y está volviendo. Terreno, claro. viene, compra su terreno y se instala a Carolina. El valor de la propiedad es bastante alto en Carolina desde hace un par de años, justamente por eso, pero la verdad que es impresionante. Teníamos, el año antepasado que hicimos el elevamiento, teníamos alrededor de 100 casas en construcción por gente de afuera, en los loteos, que son innumerables, en Carolina, 100 casas a la vez. O sea que impresionante lo que fue creciendo todo este tiempo. ¿Y cómo atraviesan la situación económica en general? Digo, una localidad pequeña, asumo que es diferente, ¿no? Como la vivimos nosotros acá en Capital. Sí, una ciudad pequeña, vivimos el día a día, pero no podemos manejar bien por el solo hecho de ser un municipio nuevo. Tenemos una estructura chica, no tenemos mucho empleado para nada, pero todo hacemos un poco de todo, tratamos que la estructura siga siendo chica, que siga siendo eficaz, entonces eso nos mantiene bien, teniendo un equilibrio financiero, que con los pocos recursos que entran son lo que se gasta, y de esa manera tratar de sobrellevar esto, que sabemos que pasamos época de pandemia, una crisis económica inflacionaria muy alta el año pasado, el año antes, y bueno, tratamos de manejarnos el día a día, digamos. Elvio, vos sos productor hortícola. Además, ese lugar además es clave para la producción, y el tema es preguntarte cómo están las rutas. Ahí está la ruta 12, la que comunica con Perú Gorrilla, supongo, pasa por Marucha, esa zona, y lo otro es la 27, ¿no? Sí, yo soy productor hortícola, acá la mayoría de la producción es el tomate, pimiento, todavía quedan muchos productores de tabaco, también hay mucha producción de lo que es sementera baja, todo lo que es lechuga, todo lo que es hojas verdes, eso porque se comercializa en una ciudad grande como es Goya, que está a nada. Claro. O sea, básicamente usted proveen a Goya. Que antes esa producción venía de distintas provincias, de otros lugares. Entonces, hay productores acá en mi zona que tienen 60 plásticos, por ejemplo, lo que es lechuga, acelga y otra producción. Y eso se comercializa todo en el mercado de Goya, obviamente, al ser más cerca el recorrido, el transporte, todo es mucho más barato, y bueno, van y comercializan todo el día. Que fue lo que fue dejando el productor tabacalero, que por ahí tenía que trabajar un año de cosecha. También fui productor tabacalero, un año de cosecha, para ver el fruto de eso, digamos, el dinero que ingresaba. Y sabemos que esto, la hortaliza, una planta de lechuga te puede llevar 45 días, la arrancada, la va a comercializar y ya lleva la plata a la familia a la casa para su subsistencia. Pero perdón, algo mucho más práctico. Vuelvo a la pregunta. La ruta, lo que vos decís, sí estamos pegados a la ruta 12. Hay un tramo de la ruta 12 que está un poco deteriorada, sobre todo de las Tres Bocas, que va de Batel hacia lo que es 9 de julio, está deteriorada, y el resto de la ruta no, bastante buen estado todavía, pero obviamente es fundamental el mantenimiento de esa ruta nacional. Vos estás hablando del tramo que va de la antes de Perú Gorrilla hasta Goya, ¿no es cierto? ¿Es el que está mal? No, ese está bien. ¿Ese está bien? Antes de Perú Gorrilla hacia la rotonda de 9 de julio. Ajá, está bien. Claro. ¿Y la 27 cómo está? Ese camino, perdón, el que pasa por, si mal no tengo entendido, ¿no? El que va desde Mochado hasta a las Cuatro Bocas ahí de la 12, ese está bien, porque ese habían
habían hace poco repavimentado todo, si mal no tengo entendido. Habían repavimentado y el mismo tramo ese, las Cuatro Bocas de 9 de julio, repavimentaron una parte que fue reventando todo y hay muchos pozos, y una parte quedó sin repavimentar, que va a las Cuatro Bocas 9 de julio hacia las Tres Bocas ahí de Batel, que está cerca de Perú. Silvio, ahí nos contabas un poco acerca del perfil productivo de Carolina, y en general lo que sucede con el productor hortícola es que, bueno, que tiene bastante concentrada su producción, es decir, no necesita grandes extensiones de tierra. Entonces la pregunta es si eso se sostiene así, con una diversidad de productores, con unidades productivas chicas, y si eso está a salvo de este otro negocio que vos nos decís, que Carolina se convirtió prácticamente en una unidad inmobiliaria, y si canibaliza la producción con el negocio del terreno para construcción de casas de fin de semana, etcétera, ¿no? Sí, eso ha crecido muchísimo, innumerable la cantidad de loteo que hay, la cantidad de construcciones que hay. Nosotros mantenemos de la creación del municipio, y lo fuimos haciendo todos estos años, y por ordenanza, que los lotes de los terrenos sean grandes. La superficie mínima para que un lote sea aprobado en la municipalidad de 1000 metros cuadrados. La superficie mínima de frente tiene que ser de 20 metros de frente del lote. Lo que se buscó acá, de cuando nos juntábamos los vecinos para crear el municipio, queríamos mantener este espacio verde, estilo colonial, la naturaleza Carolina. Entonces, independientemente que se vayan haciendo mucho loteo, muchas construcciones... Sí, son 10 lotes por manzana, digamos, ¿no? Exactamente. Se mantuvo siempre esa superficie grande de 1000 metros cuadrados, que eso ayuda muchísimo a todo lo que es seguir manteniendo la naturaleza, el aire puro, como quien dice en Carolina. Y la producción, nosotros no es un municipio grande en extensión territorial, entonces no tenemos parcelas grandes, entonces los productores para hacer lo que es verdura no necesita grandes extensiones, lo que es para hacer tomate, digamos, tampoco, pues no son productores grandes como tal vez hay en otras ciudades o localidades como La Valle, Santa Lucía, pero bueno, entonces la gente va buscando distintas alternativas, digamos, sabiendo que tiene una ciudad muy grande como es Goya, donde puede comercializar su producto. Elvio, gracias por atendernos y feliz no cumpleaños entonces. Feliz no cumpleaños, lo dejamos el cumpleaños para el 16 de agosto. Bueno, ¿y cuándo es la fiesta grande ahí? Bueno, mirá, nosotros tenemos el 16 de agosto, que justamente este año va a caer el sábado, seguramente vamos a estar haciendo todo nuestro acto y desfile tradicional, como lo venimos haciendo desde que tenemos nuestra avenida San Antonio. ¿Y ahí cómo es? ¿Hay asado comunitario locro, tremendo? Esas cosas, ¿no? Hay de todo, porque lo implementé desde hace un par de años, donde todas las instituciones que quieran hacer educativa, club de fútbol, instituciones, pueden venir a cocinar y a vender sus productos. De esta manera también ellos pueden recaudar fondos para su institución. Entonces nosotros les facilitamos desde la leña, bandeja, el pan, tal cosa. Ellos cocinan su menú, cocinan risotto, buceca, locro, en Baipú, el distinto menú asado. Bueno, esperá un poquito porque son las 10 de la mañana, tenemos un hambre bárbaro. Está bueno, el clima está ideal. Entonces la gente viene a pasar el día, viene a compartir, y la gente viene y consume eso, y bueno, también estamos de esa manera ayudando a la institución. Bueno, espera, Elvio, ¿y vos tenés mandato todavía o qué va a pasar este año en Carolina? Mandato cumplido. No, tengo 10 años, fui secretario de gobierno desde que anduve para crear el municipio, y ahora ya llevo mi segunda gestión como intendente, que ya termino en diciembre, y actualmente en los próximos días también termino mi mandato de constituyente, que estamos con la creación de la Carta Orgánica, que seguramente la semana que viene la vamos a estar representando. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué crees? ¿Qué ves desde Colonia Carlos Pellegrini en relación al proceso electoral vigente en la provincia? De Colonia Carolina, mira, la idea es seguir con el mismo proyecto de trabajo que lo vinimos haciendo todo este tiempo, de seguir con el mismo con el equipo que venimos trabajando. ¿Qué es cuál? ¿Cuál es tu pertenencia política, Elvio? Yo soy del Partido Liberal, del Partido Liberal. Hemos trabajado muy bien todos estos años con Gustavo, con el gobernador, donde nos ha dado un apoyo inmenso. ¿Y van a seguir ahí? En obra, vamos a seguir trabajando de la misma manera que nos vino acompañando él, lo acompañaremos nosotros también del lado que nos toque.
para seguir trabajando y seguir haciendo que Carolina siga creciendo. ¿Y ya tenés sucesora? A propósito de que ahora se está hablando mucho. Tenemos en vista sucesor y sucesora, que en los próximos días, cuando tengamos un panorama más certero de lo que se viene, digamos, al no tener fecha de elecciones, no saber los plazos de presentar candidatos, eso lo vamos a estar anunciando seguramente, pero bueno, la idea es venir trabajando de la misma manera que lo hicimos crecer esto casi 8 años a Carolina, de la manera que la gente viene, invierte en Carolina. El invertir en Carolina, el venir a construir, significa para Carolina ganar mano de obra, porque no solo laburan los albañiles, sino el jardinero, el que corta pasto. La verdad que es un abanico muy amplio de posibilidades laborales que genera en Carolina. El que se encarga de limpiar las piletas, natación, la verdad que es algo que genera muchísimo trabajo a la localidad. Gracias, Elvio, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo para su audiencia. Sanabria es intendente de Carolina, ¿no? Hacemos una pausa y venimos, nos dejó varios títulos al final, que la semana que viene va a estar la carta orgánica, la van a presentar, y que va a seguir trabajando con el proyecto de Gustavo Valdés. Pausa y venimos dentro de un ratito nomás.